Buenos días, profesora Laura y compañeros. Espero que todos se encuentren muy bien. En esta ocasión, mi compañero Jason Vargas y mi persona Carla Monge vamos a hablarles sobre lo que es el comportamiento social en los animales y los patrones de conducta. Como objetivo general nos planteamos describir el comportamiento social en los animales y sus patrones de conducta, y como objetivos específicos puntualizar las costumbres animales más habituales de ser social que influyen en su convivencia con otros animales, definir la importancia del cortejo y explicar algunas de sus manifestaciones. Y por último, describir los tipos de relaciones que se dan entre animales de diferentes especies. En nuestro marco conceptual incluimos algunos conceptos que son palabras, ¿verdad?, que tal vez no todos conocemos o no las hemos tal vez escuchado nunca. La primera sería lo que es el gregarismo. Un ser gregario es aquel individuo que tiene una tendencia a agruparse en manadas, cardúmenes o colonias para los animales, o bien en grupos sociales para las personas, o simplemente necesitan de un grupo para sentirse bien. Con respecto al cortejo, van a ser comportamientos que preceden y acompañan al acto sexual, permitiendo el reconocimiento entre machos y hembras de la misma especie sin desencadenar reacciones de defensa. Con respecto a la simbiosis, va a ser la relación de estrecha convivencia entre seres vivos de distintas especies con el fin de obtener algún tipo de beneficio de esa unión. La tanatocresis es la relación que ocurre cuando un individuo utiliza los restos de otros organismos muertos para su propio beneficio, como los excrementos o sus secreciones. Y por último, la foresia es un tipo de relación interespecífica en la que uno de los individuos de una de las especies sale beneficiado, pues logra ser transportado por el otro, mientras que el otro individuo de la otra especie ni sale beneficiado ni sale perjudicado en esta interacción. El hecho de ser social no es algo exclusivo de los seres humanos, sino que en el mundo animal existen numerosas especies que demuestran diferentes casos de comportamiento social entre los individuos. Hay animales que se relacionan entre sí, que interactúan, que conviven o que se necesitan de una forma mucho más compleja de la que podemos llegar a imaginar. Vivir en un grupo tiene tanto costos como beneficios, y una especie no desarrollará un comportamiento social a menos que los beneficios de hacerlo sobrepasen los costos. Algunos de los beneficios serían la habilidad para detectar, repeler y confundir a los depredadores, la eficiencia de caza o la habilidad para localizar recursos alimenticios, las ventajas derivadas del potencial de la división de trabajo dentro del grupo y la probabilidad de encontrar parejas. Por otra parte, contamos con desventajas como la competencia dentro del grupo por recursos limitados, el riesgo de infección por enfermedades contagiosas, el riesgo de que otros miembros del grupo maten a la descendencia y el riesgo de ser detectado por los depredadores. Una relación intraespecífica es la interacción biológica que se establece entre dos o más individuos de la misma especie. En este gráfico podemos ver las ventajas de vivir en comunidad. Tenemos relaciones que favorecen la cooperación, como las familiares, las gregarias, las estatales y las coloniales. Y tenemos relaciones intraespecíficas que provocan la competencia, por ejemplo por los recursos, por la reproducción o por la dominancia social. Un caso típico de comportamiento social en especies es la convivencia entre individuos. El agrupamiento representa una opción para explotar de una forma más competente el medio. Podemos afirmar que existen una serie de ventajas comunes que adquieren los individuos al agruparse. Por ejemplo, las ventajas reproductoras. Al vivir en grupo, aumentan la posibilidad de encuentro con parejas potenciales y también se produce un aumento del éxito reproductivo propio o de parientes. También se tienen las ventajas térmicas. Cuando los individuos de una población permanecen juntos y cerca unos de los otros, se reduce la relación superficie-volumen, consiguiendo una pérdida de calor mínima. En cambio, cuando los animales se encuentran más expuestos, se produce una mayor disipación del calor corporal.
Otra ventaja sería la protección frente a depredadores, y es una de las ventajas más destacadas en cuanto a la importancia de vivir en grupo, ya que aumenta la eficacia en la detección de depredadores. Pero el agrupamiento no solo significa la protección frente a competidores interespecíficos, sino que también puede ser una protección frente a depredadores dentro de la misma especie. Por ejemplo, los grupos de leonas pueden proteger a sus crías de los machos errantes, evitando así el infanticidio habitual en ciertas especies. Las ventajas locomotoras son aprovechadas por aquellos animales que se trasladan por medios fluidos, ahorrando energía durante su desplazamiento en grupo. Por ejemplo, las aves que se desplazan en forma de V durante las migraciones lo hacen de forma más eficiente, beneficiándose del empuje que se genera en los extremos de las alas de los individuos que vuelan en las primeras filas de la formación. Se tienen también ventajas en la búsqueda de alimento. Es más efectiva a medida que aumenta el tamaño del grupo, porque hay una detección más eficaz de las presas. Además, si nos referimos a bancos de peces, los grupos numerosos son menos visibles frente a las presas, debido al solapamiento de las esferas de detección y a las propiedades ópticas del agua, por lo que se convierten en depredadores efectivos. No ocurre así en las aves, donde las grandes bandadas se muestran más visibles ante las presas que los individuos aislados. También la vida en grupo entre animales ofrece ciertas desventajas, como un aumento en la competencia por alimento o por la pareja sexual, que generalmente conduce a comportamientos dominantes en los que se muestra fuerza o la aptitud con determinados rituales, como sucede en las manadas de lobos. Cuando surge un problema de competitividad, puede no resolverse o surgen relaciones de dominancia, en el que o bien manda un jefe, normalmente el animal más fuerte, o surge una democracia. Por ejemplo, los lobos tienen una sociedad cooperativa que garantiza la defensa, el alimento y una fácil reproducción, y que se decide por competitividad. Sin embargo, esta competitividad no se basa en respeto u otros valores morales, como se pensaba, sino que el más fuerte es el que domina sobre los demás, y esta puede ser arrebatada según el momento o según la situación. Entre los casos más habituales destacan el arrebato de dominancia por enfermedad o por vejez. En cuanto a la territorialidad, se utilizan señales específicas para marcar un territorio, como lo son sonidos, olores, etc. Por norma, generalmente los animales marcan un territorio para establecer su zona de reproducción u alimento. A continuación, un video. El león, uno de los pesos pesados de la naturaleza salvaje. Las leonas pueden vivir hasta los 18 años, pero los machos tienen suerte si superan los 11. Una de las principales causas de muerte es la rivalidad con otros machos. Un macho llega a ingerir 45 kilos de carne al día, y el hambre puede hacerle correr riesgos extraordinarios. Este macho de 5 años pesa unos 200 kilos. Casi el 60% de su cuerpo es músculo. Los enormes bíceps de sus extremidades delanteras le ayudan a derribar a sus presas. Su melena absorbe los impactos en las peleas. Y su color oscuro indica que goza de buena salud. Esta perfecta maquinaria no solo es un buen cazador, también es un astuto ladrón, y el olor a carne podrida le hace asaltar territorio enemigo. Es el territorio de este macho. Con 4 años de edad y unos 180 kilos, es el encargado de velar por la manada que reclama estas tierras como suyas. El ladrón logra llegar a su recompensa. La carroña puede suponer el 40% de la alimentación de un león.
Pero el vigilante de estas tierras le sigue la pista y le pilla con las manos en la masa. Dos pesos pesados bastante igualados se enfrentan entre sí. A la izquierda el ladrón retrocede para atacar después. Los golpes directos suelen dirigirse a la cabeza. Atacan con ambas extremidades en las que tienen garras de 40 milímetros. Sus 4 garras delanteras giran hacia adentro en un ángulo de 180 grados como si fueran anzuelos. Al tocar la carne se clavan y la desgarran, provocando graves heridas si su víctima se resiste. La cabeza de los leones es especialmente vulnerable. Una herida en la cabeza podría dejarles ciegos o provocarles una infección mortal. Una avalancha de 180 kilos fuerza al ladrón a retroceder. Él ataca con la garra derecha. El ladrón está mejor armado, por lo que consigue tumbar a su oponente. Pero al mover sus garras traseras, estas hieren a su rival. Sus garras delanteras se clavan en el hocico del ladrón. Pero las enormes mandíbulas del ladrón se enganchan a la extremidad delantera de su rival. Detrás de los colmillos, unas apretadas muelas carniceras agarran y cortan. Son dientes puntiagudos y con bordes irregulares capaces de atravesar la carne. Podrían hacer una herida tan profunda como para dejar al descubierto el hueso de la pata de su adversario, dejándole paralizado. Pero logra zafarse y acaban atacándose los dos a base de golpes y zarpazos. El ladrón busca algún espacio. Sus colmillos perforan el labio inferior de su oponente. Su rival contraataca. Pero el dolor es insoportable y acaba tirando la toalla. En la sabana el tamaño sí importa, y el enorme ladrón roba la carne delante de su contrincante. Dentro de las relaciones intraespecíficas tenemos las relaciones familiares, y estas son las que se establecen entre los progenitores y su descendencia. La finalidad fundamental es la reproducción y la atención de los hijos, y hay diferentes tipos. Por ejemplo, la parental monógama, que sería un macho y una hembra con sus crías. La parental polígama, que sería un macho y varias hembras con sus crías, por ejemplo los leones y los ciervos. La matriarcal, que sería una hembra con sus crías, por ejemplo los arácnidos. La patriarcal, un padre con sus crías. Y la filial, que está formada tan solo por los hijos que son abandonados por sus padres, por ejemplo la mayoría de los peces e insectos. Las relaciones coloniales están formadas por individuos originados por reproducción asexual a partir de un progenitor común. Los individuos que las integran están unidos físicamente. Pueden ser todos iguales o presentar diferencias morfológicas o fisiológicas. El ejemplo sería el coral de los océanos. Y hay dos tipos: coloniales homomorfas, en la cual los individuos de una misma colonia son iguales y cada individuo realiza las funciones propias de la vida. Ejemplo, los caracoles. Y las coloniales heteromorfas, en la que los individuos son distintos morfológicamente y se dividen el trabajo, por ejemplo la medusa carabela portuguesa o las algas botox. En las relaciones gregarias, los individuos viven en común durante un periodo de tiempo más o menos largo, con el fin de ayudarse mutuamente, por ejemplo en la obtención de alimento, protección ante los depredadores o en la orientación durante las migraciones.
Las relaciones estatales están formadas por un grupo de individuos jerarquizados entre sí. Estos individuos suelen ser diferentes anatómica y fisiológicamente. Se produce una división del trabajo. Los individuos que las forman dependen unos de los otros para sobrevivir. Ejemplos serían la sociedad de abejas, avispas, hormigas y termitas. Jason ya les comentó a ustedes sobre relaciones que se dan entre animales de la misma especie. Yo les voy a hablar un poquito sobre las relaciones interespecíficas que se dan entre organismos, en este caso animales, que son de diferentes especies. En esta imagen se ubican este tipo de relaciones y se van a representar con un símbolo de positivo cuando la especie se va a beneficiar, con un símbolo negativo cuando se va a ver perjudicada o con un 0 cuando no tiene ni beneficio ni tampoco se perjudica. Y las resumen y las tabulan, ¿verdad? Dependiendo a ese tipo de beneficio o de manera en que se pueden ver perjudicadas. La depredación es un ejemplo de una relación donde una de las especies se va a beneficiar y la otra va a salir perjudicada. Vamos a tener lo que es la presa, que va a ser la especie perjudicada, y el depredador, que va a ser aquel animal que va a matar a la presa para alimentarse. Entonces, en muchas ocasiones la consume en su totalidad y en otras no, ¿verdad? Se alimenta y el resto del animal queda ahí para que tal vez otros lleguen y terminen de consumirla. Pero lo importante de esto es que esto en todos los ecosistemas se da y hace que una de las especies obviamente disminuya su número y la otra más bien se fortalezca, ¿verdad? Porque se alimenta de la otra. Hay muchos ejemplos que podríamos citar, por ejemplo, los leones que llegan, ¿verdad?, a depredar animales más pequeños. También tenemos las mantis religiosas o las serpientes, que en sus respectivos ecosistemas tienen presas. Por ejemplo, las serpientes que pueden llegar y cazar un ratón, o las mantis que llegan y se alimentan de un insecto. Hay osos polares que se alimentan de focas. Y así, ¿verdad? Podría uno hacer una lista grande, pero sí lo que debe quedar claro es eso, ¿verdad? Que aquí, para su sobrevivencia, su alimentación, para ser fuertes, para conservar su especie, es que los animales tienen este tipo de comportamiento. En el parasitismo van a haber dos protagonistas, el huésped y el parásito. El huésped va a ser aquella especie de la cual se va a alimentar o se va a aprovechar el parásito. Hay parásitos que están dentro del organismo de un animal o hay parásitos que se encuentran fuera, ¿verdad?, en la superficie del cuerpo. Cuando están fuera se llaman ectoparásitos y ejemplos de estos pueden ser las pulgas o las garrapatas, los piojos. Y dentro del cuerpo del hospedero va a ser parásitos como la tenia, como algunos tipos de lombrices que se van a aprovechar del huésped. Aquí se presentan algunos ejemplos de este tipo de parásitos, como son los piojos, que se alimentan y se aprovechan de la cabeza, ¿verdad?, por ejemplo, del humano, se chupan su sangre y depositan ahí sus liendres, sus huevecillos, o como las garrapatas y las pulgas. Y también ejemplos de endoparásitos como son el gusano del corazón, el anquilostoma, el ascaris. La explotación es una relación en donde una de las especies se beneficia y la otra no. Y un ejemplo
¿verdad? El que dentro de lo que leí e investigamos es el cucu. El nombre común es Cuculus canorus, que va a poner los huevos en nidos de otras aves con la intención de que esas otras aves incuben ¿verdad? Esos huevos y luego alimenten a sus polluelos. En el caso de la simbiosis va a ser una relación donde va a haber una dependencia y los dos especies van a salir beneficiadas. Un ejemplo es, por ejemplo, la simbiosis que sea entre el alga y el hongo. Si una de las dos falta, ¿verdad? No se llegan a sobrevivir la otra, ¿verdad? A diferencia de lo que es el mutualismo. El mutualismo es un ejemplo de relación en donde las dos especies se van a beneficiar, pero tiene la ventaja de que no hay dependencia. Si están en contacto, se benefician las dos, pero si una de las dos falta, las dos siguen sobreviviendo. Un ejemplo es todas las aves que se alimentan de pulgas y garrapatas que están sobre el cuerpo de animales como las vacas, los bueyes o los caballos. Se beneficia esa ave porque se alimenta de esos parásitos y estos otros animales que tienen en su cuerpo esos parásitos también se benefician porque se los quitan, ¿verdad? Pero pues, si por algún motivo se tienen que separar o no se da la relación, siguen sobreviviendo y ¿verdad? No depende una de la otra. En lo que es la competencia, aquí las dos especies o más especies se van a ver perjudicadas. Va a ser un tipo de relación menos. Y se puede dar por explotación, donde una especie, ¿verdad?, va a ser más hábil o más eficiente por captar un recurso y va a dejar desprovisto, ¿verdad?, o va a disminuir ese, por ejemplo, alimento al resto de las especies. Aquí puede ser, qué sé yo, una especie que llegue y quiera consumir lo que es el zacate, ¿verdad? Y entonces el recurso se va a ver disminuido para otras especies que también necesiten alimentarse de esta manera. O puede ser por interferencia, que aquí puede darse también en lo que es la obtención de alimento, la supervivencia o la reproducción. Y aquí un ejemplo es cuando una especie impide que se asiente otro tipo de especie en ese hábitat. El comensalismo va a ser una relación entre dos animales en la que uno se beneficia y el otro no se ve perjudicado, ¿verdad?, de forma significativa. En esta imagen vemos esas aves carroñeras que llegan y aprovechan los restos que dejó algún depredador. Entonces obviamente sale beneficiada una de las especies y la otra no se ve afectada. Entre los ejemplos que podemos situar de comensalismo está la forestia, en donde una de las especies utiliza a la otra para transportarse. Puede ser el caso de un tiburón en una aleta puede transportar un pez pequeño. El inquilinismo es donde uno de las especies busca cobijo y protección. Y este caso puede ser, por ejemplo, una tortuga que en su caparazón albergue otro tipo de animal. Y la tanatocresis, que un organismo utiliza un cadáver o restos de una especie como cobijo y no para alimentarse. El ejemplo que está ahí es el de un caracol, en donde una especie llega nada más ahí a protegerse. O también las larvas que se pueden encontrar en un cadáver que lo utilizan nada más como un refugio. Como conclusiones de este trabajo tenemos que, igual que en los humanos, los animales cuentan con métodos de cortejo para su reproducción sexual. La manera en que se desarrolla socialmente un animal requiere la presencia de distintos estímulos, tanto ambientales como conductuales. Las relaciones interespecíficas en los animales son esenciales para la supervivencia y evolución a lo largo del tiempo,
y estas relaciones pueden producir beneficios, perjuicios o simplemente no inferir en la vida de uno de los animales involucrados. Por acá tenemos lo que son las referencias bibliográficas utilizadas para la investigación del tema expuesto. Esperamos que les haya gustado, muchas gracias por la atención prestada y que tengan una linda tarde.